de este partido, un miembro destacado, y que ha anunciado su intención de postular a la candidatura de su partido a la presidencia de la República. Yo quisiera comenzar preguntándoles respecto de la elección en la mesa directiva. Esto no concierne al PPC, que no tiene en este quinquenio representación parlamentaria, pero sí tiene una voz que decir, pero sí concierne a la bancada de Acción Popular, por muy distanciada que pueda hallarse del partido y particularmente de Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué es lo que conviene al Perú para el año que nos falta de vida parlamentaria antes de que se instale el próximo gobierno el 28 de julio del próximo año? Buenas noches, señor Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué tal? Bueno, pero lo que vamos a decir no nos van a no nos van a escuchar en el Congreso, ¿no? Lo que digamos acá en el Congreso no se escucha. No rebota, depende de cuán fuertes argumentos tenga y de cuán originales. Yo creo que los argumentos no sirven para mucho en el Congreso actual. A ver, yo pienso lo siguiente con la experiencia que tengo de haber estado 5 veces en el Parlamento. El último año es un año complicado y difícil. El último año, además, es un año de elecciones y de reelecciones en el caso del Congreso. Y entonces lo que va a pasar acá es que los que quieren ser reelectos y tienen el deseo ferviente de ser reelectos van a querer ir a la mesa directiva para usar esta vitrina que es la mesa directiva para poder hacer su propaganda reeleccionista. Entonces saldrá cualquier cosa de ahí, actitudes y normas y conductas demagógicas para poder buscar una reelección que en este caso, en este Congreso que es tan poco representativo, va a tener muy poca aceptación la reelección a la que ellos se van a someter. En primer lugar. En segundo lugar, me parece también que lo que tienen que hacer es, aparte de no ir candidatos a la reelección, a la mesa directiva, de poner a su mejor gente. Porque por los nombres que estoy viendo, lamentablemente, poner a ese señor Gerí, que tiene una denuncia tan grave de violación, parecido al otro señor Díaz, que está ya preso. Bueno, el otro señor Díaz había encerrado a una dama en su oficina, poniendo llave por fuera a las 3 de la mañana, y había cometido el acto imputado dentro del Congreso. Acá hay algunas diferencias. No es que eso honre mucho al señor Gerí, pero porque la denuncia es cierto que es grave, y sobre todo porque no ha aceptado asistir a las sesiones terapéuticas con un psicólogo que la justicia le impuso. Ese es el hombre que se ha ofrecido para ser presidente del Congreso. Se ofrece a ser presidente del Congreso, pero no quiere ofrecerse y cumplir con la obligación judicial de someterse a un tratamiento psiquiátrico para ver qué mañas y qué intenciones tiene en su vida afectiva, y no está dispuesto a ir a someterse a esta obligación. Y un hombre además que, según la denuncia, la mujer que lo ha denunciado, ha dicho que se levantó y se encontró con el señor al lado suyo en paños menores. O sea... No, encontró ropa del señor al lado de su cama. Sí, bueno, pero en fin. Sí. Esto encanta. Hay una versión que esta señora no sabe qué ha pasado. No sabe. Bebió alcohol, esto fue estimulado, no sé si otras sustancias, y se despertó descubriendo lo que le habían hecho. Y Gerí estaba al lado de ella, y además Gerí dice que no ha sido él, sino ha sido otros. O sea, es una cosa muy grave. Por suerte no ha sido en un local del Congreso, ninguno de los locales que tiene el Congreso, pero es una cosa igualmente grave, y un presidente del primer poder del Estado no puede tener este tipo de acusaciones de ninguna manera. Me parece que eso desprestigiaría mucho más al Congreso y lo pondría en una situación tan crítica que estoy seguro que de los 130 que se van a presentar casi todos a la reelección, con estos antecedentes no creo que salga ninguno. Por lo que vemos, en los últimos tiempos Somos Perú ha traído a varios candidatos y de partidos y de bancadas que no sospechábamos vinculados con Somos Perú, como de Bloque Magisterial, nada menos que quien fuera vocero Alex Paredes, uno de los dirigentes del bloqueo de las carreteras en días pasados. Señor Neuhaus, sobre este mismo tema, el Congreso durante el año que viene. Bueno, lo que estoy escuchando es, no sorprende, ¿no? Y que de repente salga elegido, ¿quiénes son los electores, no? Es más o menos del mismo grupo, ¿no? Entonces hay obviamente gente que se salva, gente que es muy honorable, pero lo que preocupa es que este Congreso, que cada vez, ha hecho algunas buenas cosas, por ejemplo, pues ya vacar a Castillo y defender la democracia, pero de ahí para adelante estamos de bajada y
y se están dando leyes pues para prácticamente tomando iniciativas económicas para iniciativas de gastos, ¿cuál es el rol del Ministerio de Economía? Es más, mantequilla, ¿no? Pasa todo. Entonces, y se lo aguantan y van a seguir pues con cosas pues para las graderías, ¿no? Entonces, a mí me preocupa este último tramo. Lo que debería hacerse pues tener un Congreso que maneje hasta llegar a puerto. Ya, digamos, son 12 meses que faltan. Es un barco que está llegando a puerto, que por favor ya lo dirijan a puerto seguro y sin hacer muchas cosas raras, y entreguen lo mejor que puedan al Congreso que continúe. No creo que muchos de estas personas puedan ser reelectas, ¿no? Vamos a ver, señor Víctor Andrés García Belaúnde, hemos vivido unas semanas tensas y difíciles por el bloqueo de carreteras promovidas por mineros informales en desacuerdo con las decisiones tomadas por el Ejecutivo respecto de purificar la lista de los reinfos. Su opinión sobre el tema minero en general y sobre el bloqueo de carreteras en particular. Bueno, el bloqueo no se puede aceptar de ninguna manera y me parece que este bloqueo ha sido muy grave, evidentemente, pero pudo haber sido mucho peor y debido a una transacción que aceptó el gobierno finalmente han dado marcha atrás, pero que está pendiente el tema no se ha resolucionado. El Perú es un país minero de toda la vida, o sea, la gente cree que el Perú es un país agrícola, no, es un país minero más que agrícola, siempre lo ha sido, y la riqueza del Perú desde Atahualpa a la fecha ha sido el oro, básicamente, y la plata y otros minerales. Lamentablemente no hay presencia del Estado. La economía peruana está el 70% informal, es informal, y por tanto la minería pues, tiene las mismas consecuencias, inclusive más, pero hay que buscar una solución integral. Yo creo que hay que plantear un tipo de intervención del Estado en la compra del oro, que claro que el BCR no quiere hacerlo, pero que hay que buscar una solución con los 450 locales que tiene el Banco de la Nación en todo el Perú. Tiene que haber un estanco, como había estanco del tabaco, estanco de la sal, estanco del salitre, un estanco del oro, y el Estado a través de esta compra puede formalizar y legalizar un oro y lo puede canalizar también hacia el extranjero. Señor Neuhoff, sobre este tema. Bueno, definitivamente tiene que haber una solución integral, como lo dice acá Itocho, ¿no? El tema antes existía el Banco Minero, que era prácticamente el comprador del oro, ¿no? Y claro, los precios del oro no eran los que hay ahora, y no había la conexión entre el narcotráfico y la minería informal, ilegal, como se la quiera llamar, pero tiene que haber una solución integral. Ojalá que en estos 60 días, que yo no creo, y lo que ha venido sucediendo en el Perú, han estado pateando las cosas para adelante, ¿no? El tema, por ejemplo, de Petroperú, ¿no? Pasando a otro tema, sí, ¿no? Quería justamente plantearlo después. Cada vez esto se posterga, ¿no? Y ayer parece que el presidente de Petroperú ha salido a lo Trump a decir que bajen la tasa de interés, ¿no? Esta mañana en RPP lo ha dicho efectivamente. ¿No? ¿Qué le contestaría a usted? Sostiene que el dinero es demasiado caro en el Perú y que eso ha perjudicado a la empresa pública petrolera. La tasa de interés de referencia es 4,5, ¿no? La inflación está, digamos, acumulada, ha estado al 1.7, va a llegar a 2, 2.2, ¿no? Hay un espacio que probablemente baje la tasa de interés del Banco Central, pero no es que baje la tasa de interés para que, digamos, Perú se pueda aliviar, ¿no? La tasa de interés se baja, pues, digamos, calculando que no vaya desembarcarse en una inflación, ¿no? Entonces tiene que esto ser manejado con la cautela del caso. Quizás a veces Julio Velarde puede ser un poco conservador, pero en el largo tiempo ha demostrado pues que nos ha dado una estabilidad monetaria, ¿no? Entonces yo creo que el tema del Petroperú es un tema que no puede patearse y que cada vez que esto se prorroga, la solución va a ser más dolorosa. Según Arrabáez esta mañana aquí en RPP,
desde este segundo trimestre, que ha concluido a fin de junio, hay cuentas en verde, es decir, va a dar utilidades. Según él, no va a presentar el estado financiero del segundo trimestre. Y desde este tercer trimestre habrá un ingreso, no ha precisado 50 o 60 millones de dólares al mes, como él decía antes, por la refinería, que está prácticamente en su tope ahora. Pero sobre el tema petrolero, señor García Belaúnde, que le ha interesado mucho en su carrera de parlamentario. Bueno, yo creo que Petroperú está quebrada y debe ir en Indecopi, como va cualquiera. La Telefónica está en Indecopi. ¿Por qué no va Petroperú? ¿Por qué no va Petroperú? Y le entregamos Petroperú a la supervisión o manejo de los acreedores, que son los principales interesados en que esa empresa produzca dinero para pagar sus acreencias. Y sobre los intereses que están muy altos, que dice Narváez, bien, qué sorpresa, sí, son muy altos en el Perú, pero promovidos por el gobierno. Hay que recordar que el gobierno está a favor de eliminar el tope de 112% de interés que tiene el Perú. 112%, con una inflación de 2%, de 3%. 112%. La quieren eliminar porque hay gota a gota. Caramba, como si el gota a gota se soluciona de esa manera. 112%. En todas partes del mundo hay límites y hay techos para los intereses. En Chile, en Colombia, en Europa, en todas partes, excepto en el Perú. Y el Perú, el BCR, puede fijar la tasa. De hecho, la ha fijado en 112, que es un montón. 112 es un montón, pero claro, le limitas ese techo y va a llegar a 250, porque hay que luchar contra el gota a gota de esa forma tan tonta e infantil, ¿no? Sobre este punto financiero bancario, señor Neuhaus. A ver, algo que se me quedó, ¿no? En la época del gobierno de Toledo sacaron a Petroperú de FONAFE, que era el Fondo de Financiamiento del Sector Empresarial público, del Estado, sí, ¿no? Y para que sea autónomo. Y lo que ha demostrado es que han hecho mal uso de la autonomía, ¿no? Y hemos tenido pues presidentes de Petroperú que han saqueado a la empresa, ¿no? Yo no soy muy fanático de las empresas públicas porque he visto de todo, ¿no? En los años 80, cuando yo estaba en COFIDE, fui gerente general de... Claro. Y Tocho se acuerda. Gerente general de COFIDE. De COFIDE. ¿No? Y otro COFIDE. Otro COFIDE. Sí. Y nuestro dolor de cabeza era la financiación de las empresas públicas, Agroperú, la Compañía Peruana de Vapores, que muchas que desaparecieron por propia culpa. Teníamos Pepesca, que era una empresa que hicieron los militares que querían pescar atún, ¿no? Y que era el dinero se iba como el agua por el caño, ¿no? Entonces, ahora, el tema de la tasa de interés, yo concuerdo, digamos, el tema del gota a gota es también parte de la poca formalidad que hay en nuestra economía, ¿no? Entonces, hay muchas personas que quieren estar en el sector formal y que se les hace la vida imposible formalizarse. Y una vez que están formalizados, pues le caen todos los alcaldes, le cae su NAFIL, ¿no? Para chequear que estén bien y por quítame estas pajas, te clausuran. El otro día en Puruchuco, el alcalde de Ate creo que fue a inscribirse al gimnasio y creo que no lo dejaron porque no tenía los papeles y se fue amenazando con cerrarlo y cerró el gimnasio, ¿no? Entonces, por lo menos es directo y dice sus motivaciones con sinceridad. Entonces, otros la disimulan. Es todo un paquete de cosas que se tienen que atacar para luchar por la formalidad, ¿no? Acá no es luchar contra la informalidad, sino luchar por la formalidad. Así es. A propósito de eso, el tema sin duda más grave es el de la minería. Si usted fuera candidato presidencial, como aspira a ser, señor García Belaúnde, no sería la primera vez por lo demás que lo haga, tendrá que dar propuestas claras y tendrá que visitar distritos donde hay una población importante dedicada a la minería ilegal. Se calcula que hay 700.000 electores en distritos donde la minería ilegal es generalizada. ¿Qué discurso daría usted? Yo creo que hay que ayudar a formalizarlos, ¿no? Hay que darle todo tipo de facilidades para formalizarlos. Pero el problema, que están ganando dinero por no pagar impuestos, por no pagar salarios. Por eso mismo hay que formalizarlos, porque no es posible. Además, el oro está hoy día a $3.500 la onza. Sí.
creo que la tonelada está en $100.000, ¿no? O sea, según algunos estudios, hay un descenso de inscripción en algunas universidades públicas de candidatos a postular porque los jóvenes prefieren trabajar, por supuesto, como mineros. Y hay al mismo tiempo un decrecimiento de gente en el campo, en zonas donde hay sitios mineros cercanos, lo cual en ambos casos es grave para el país. Exactamente, y el oro no va a bajar de precio, va a seguir subiendo. Entonces eso va a aumentar. Tiene que haber un tipo de solución. ¿Pero qué tipo? Es lo que esperamos. Bueno, de por los ejemplo, políticos. acá nuestro amigo Neujos habló del banco minero, que creo que fue un error haberlo eliminado. Hay un banco minero parecido o un estanco del oro que puede comprar el oro, evitar la intermediación y comprarlos bajo ciertas condiciones de tal manera que puedan ellos legalizar lo que sacan y revisar el código minero, porque no pueden haber tantas concesiones tan amplias y tan desoladas y no explotadas, ¿no? Tiene que haber Tenemos un mapa elaborado por un equipo de RPP Data respecto de los puntos en donde hay alta concentración de mineros ilegales, 789.000, con los que tanto su partido en alianza con el partido del general Quiabra, eso está consolidado, contra el Partido de Acción Popular, que ha decidido ir solo, ¿no es cierto? Estamos solos. Solo, es decir, sin alianzas, a eso me refiero. Bueno, solos en primera vuelta, y si pasamos a la segunda vuelta, como es lo que queremos, buscaremos algunos tipos de contactos. Con el PPC, por ejemplo, que está el señor Neusa, que acá él no me dejará mentir, no fuimos en aliados el año 80, pero después del triunfo del presidente Belaúnde, se convocó a todos los partidos políticos para que integren el gobierno y el único que aceptó fue el PPC. El APRA no aceptó, el no izquierda existía tampoco. todavía el 63, pero hubo ministros demócratas, Y cristianos. el 63 hubo una alianza de el segunda elección, el 63, no el 62, Sí, no. con Cornejo Chávez, con la democracia cristiana, que había sacado 2% del 62. Y ese 2% sumó. Pero que tenía cuadros, dirigentes. Sí, ¿no? tenía cuadros, por supuesto que sí, buenos cuadros. Y con él se hizo una alianza y fueron ministros, por ejemplo, Silva Ruete, el famoso Silva Ruete era ministro de Agricultura de aquella Bedoya época. Reyes, ¿no? Bedoya Reyes, Paniagua, ¿no? Y Rodríguez Mariátegui, en fin, Yosa Ríquez. Pero no se hiciera, En fin, entonces una serie de personajes muy interesantes y muy importantes y formaron un equipo de gobierno que es lo que requiere cualquier partido para poder gobernar. Como decía Churchill, ¿no? El partido te puede ayudar a llegar, pero no te ayuda necesariamente a gobernar. De acuerdo. Respecto del PPC que usted preside, ha anunciado una alianza con el partido Unidad y Paz, me parece, del general Quiabra, congresista, y dijeron que quedaba abierta la posibilidad de que otros partidos se integren. ¿Han tenido contactos, solicitudes, conversaciones? Al menos yo he tenido ya conversaciones con 2 grupos que están muy, muy interesados. No voy a decir, no voy a mencionarlos porque la vez pasada un antiguo correligionario se mandó a decir y generó digamos, confusión, ¿no? Pero sí se está conversando y de poner los egos, ¿no? O sea, oye, acá Perú es un país de una sola muda, o sea, de las personas contar buena gente, honesta, capaz, no es fácil, ¿no? Hay un refrán que dice, caras vemos, corazones no conocemos, ¿no? Así es. Ahora, pensándolo con el modelo de Francia, que creo que usted ha estado... Primero, entiendo que ellos lanzan las elecciones al Congreso y en función de eso los líderes de los partidos que resultaron pues electos son los que postulan a la presidencia. Entonces eso elimina una diáspora de posibles candidatos. ¿Es así o no es así? Se ha cambiado la Constitución porque se ha reducido el mandato presidencial de 7 a 5 años. Correcto. Y la idea es ahora, después de tantas cohabitaciones que han dado buenos resultados, lo que se ha decidido es que las elecciones presidenciales sean el mes de mayo y después del verano, es decir, en septiembre, las parlamentarias, para que los electores, que ahora son de 5 años ambos mandatos, tanto el parlamentario como el ejecutivo, para que cuando se vota por los congresistas se sepa quién es el presidente y el Congreso con quién va a tener que trabajar durante 5 años. Eso es un régimen nuevo que se ha aplicado desde Macron. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Hay cambios sensatos, ¿sabes? Sí, en algunos países. A nosotros nos está faltando sensatez, sí, ¿no? Bueno, pero lo que, sí, bueno. Pero digamos que la fórmula peruana
fue creada de esa manera en la constituyente del año 78-79, donde gobernó la constituyente, el APRA, con el PPC. Y porque se abstuvieron ustedes de participar en las elecciones. Sí, porque el gobierno militar no ofreció garantías de que iba a ser un proceso limpio y transparente. Pero en fin, pero el PPC fue el que planteó, y Ramírez de Miguel fue uno de ellos, planteó esta elección parlamentaria junto con la presidencial. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Bueno, el tiempo ha demostrado que no ha dado buenos resultados. Que no ha dado buenos resultados, pero en fin. Y no se ha querido cambiar. Y no se ha querido cambiar. No, peor aún, se ha colocado un Senado para el próximo periodo presidencial que más que un Senado parecen dos, porque es un Senado regional y un Senado nacional. O sea, vamos a entrar, parecería, a una especie de tricameralidad, tipo Constitución Vitalicia de Bolívar del año 1825, ¿no? Volver atrás, porque, insisto, son dos senados en uno. Entonces, bueno, uno que se vota por circunscripción y otro a nivel nacional. Así es. Pero la unidad de la República va a estar representada por la mitad del Senado, no por todo el Senado. Entonces, cuando hay problemas entre departamentos, entre regiones, ¿quién resuelve? El Senado, la mitad del Senado, no la otra mitad. Entonces, yo creo que es un experimento. En fin, vamos a ver lo que pasará, porque en política la actividad diaria hace cambiar las cosas y justificarlas o rechazarlas. Bueno, pero en todo caso, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Y lo que sucede en un momento, por unos años funciona y después ya no, ¿no? Es lo que nos está sucediendo actualmente, ¿no? Porque creo que en la Constitución del 79 nadie pensó. Ya nos quejábamos que hubieran 8 o 7 candidatos, ¿no? Ya eso como que era mucho, ¿no? Ahora es una diáspora. Pero es que, ¿no?, se ha bajado también la barrera. La barrera, ¿no? Sí. Ahora, en los partidos, por ejemplo, que están ahí haciendo alianzas, tienen 27.000 afiliados. Eso no es nada, pues. Eso no es nada, ¿no? Entonces, no son muy representativos, digamos. Preguntarles antes de que el tiempo nos gane, comenzando con usted, señor Neuhaus, que además de ser un dirigente político, presidente del PPC, es un empresario. El problema más grave para la población es el empleo informal. No estoy hablando solamente sobre minería, es particularmente grave porque es una actividad que requiere el uso de explosivos y de químicos y donde la codicia lleva rápidamente a usar mercurio en los ríos y todo lo que estamos viendo. Pero en general estamos con tasas muy amplias y lo que el Ministerio de Trabajo ha hecho por ahora es buscar hacer un inventario de cuántos son y en qué áreas los informales, pero no se ven políticas para promover la creación de empleo formal. Lo último que se intentó, me parece, fue la ley del por entonces ministro Alonso Segura, que fue mal recibida su iniciativa y retirada. Los pulpines, creo. Sí, la ley Pulpín, la así llamada una ley Pulpín, cuyo nombre le trajo malas consecuencias. Sí. Sí, lo que entiendo que Alonso Segura era, o sea, el que tiene ya un puesto de trabajo es casi como en propiedad. Y la verdad, hoy día con la competencia, muchas de las empresas que hoy día funcionan, el día de mañana ya no van a funcionar. Y muchas empresas no contratan gente, digamos, para quedarse largo, sino buscan de tenerlos por más corto plazo, para probarlos y después, si funcionan, incorporarlos a la planilla, ¿no? Pero no podemos tener, digamos, leyes que funcionan en países de casi pleno empleo, países desarrollados, mientras tengamos pues una gran cantidad de gente jóvenes, ¿no?, en la calle con dificultades para poder acceder a un trabajo. O sea, yo tengo hijos jóvenes y sé lo que muchos de ellos luchan, o sus amigos, para... Incluso vienen algunos con posgrados y títulos, etcétera, y no la tienen fácil para conseguir trabajo. Quizás en nuestra época no era tan grave, pero hoy día sí es complicado y tenemos que, como decía al inicio, tenemos que luchar por la formalidad, pero dando las facilidades, algunos incentivos para que las empresas puedan captar buena gente y de repente, digamos, algunas deducciones tributarias.
se necesita sentarse y ver en qué países similares a los nuestros o en etapas anteriores de ellos han podido resolver estos temas de empleo, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde, sobre la formalización laboral en general. Bueno, eso es importantísimo, ¿no? Lo último que ha hecho Carlos me parece interesante es el incentivo tributario, porque lo que no se puede hacer, lo que es muy difícil hacer en todo caso, es promover el empleo en base a reducir derechos laborales y una serie de vacaciones o de... Es lo que intentó la ley Pulpín, Así que durante los primeros años los jóvenes no tengan todo los lo mismos reducidas. derechos, Así es. gratificaciones, vacaciones, etcétera, que los que tienen más años. Así es, exactamente. Al final no se aprobó. Así es. Y todos salieron perdiendo, Así, me parece, todos, ¿no? así es. Pero lo que hay que hacer es el incentivo tributario en todo caso. O sea, no sacrificar los derechos de los jóvenes que quieren trabajar, sino, en todo caso, sacrificar las expectativas del Estado que quiere ganar plata con las planillas. Entonces, lo que hay que hacer, a mi modo de ver, es a los chicos de entre 18 y 29 años, que es la edad de los jóvenes, que es la edad más complicada y más peligrosa, porque claro, un señor de 50, 60 años no se va a volver carterista, pero un chico de 25 años que no tiene que comer se puede volver carterista. Entonces, para evitar eso, hay que incentivar un trabajo para ellos. Y tiene que hacerse a costa de algún tipo de subsidio o de desprendimiento que el Estado tiene que hacer en cuanto a impuestos. Pero si vemos la noticia que hace poco hemos visto de un señor de una AFP que dice que hay que elevar a 20% el aporte de las AFP, bueno, pues con eso no logra nada. Tampoco está de acuerdo usted con eso. Es imposible, pues. O sea, algún aporte tendrá uno que hacer para su futuro cuando se retire, ¿no? Pero 20% de saque cuando quieres comprar tu casa y cosas por el estilo, pues... Casarte, tener hijos, ya los chicos lo piensan. El que se casa quiere. Sí. Tener hijos ha resultado mucho más caro en los últimos tiempos. Por eso hay una reducción considerable de la natalidad en el Perú. Muchas gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, militante y precandidato presidencial de Acción Popular, junto a otros camaradas. Creo que no es el único. No, porque claro, van a haber varios y eso activa al partido, me parece que es lo ideal, ¿no? Bueno, esperamos verlo activar, porque por el momento lo que hemos visto, sobre todo a una bancada que no es de las más inspiradas versiones de la bancada de Acción Popular. Muchas gracias también, Carlos Norjas, presidente del Partido Acción PPC, que candidatea en alianza y con la candidatura aceptada por ellos del general Quiabra del Partido Unidad y Paz, me parece recordar. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y conversaremos sobre temas penales vinculados a la liberación anticipada de la cárcel de Chayapalca de una persona condenada por graves crímenes y que se ha beneficiado de una justicia confusa, al parecer, y de un ímpetu precipitado. Hacemos una pausa primero.